La dictadura cubana, una vez más, ha quedado desenmascarada. Ahora en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, donde durante todo este día se ha estado desarrollando pues una asamblea que fue solicitada por la propia dictadura cubana. Una asamblea donde en el momento en el cual habló el embajador de los Estados Unidos, aprovechó para cantarles las verdades a la dictadura cubana. Cortesía de Mac Jorge Castro, tenemos aquí el momento en el cual el embajador le muestra en la cara a Bruno Rodríguez nada más y nada menos que la foto de presos políticos. Le dice que le encienda y le ponga la luz al pueblo. Esta es la misma dictadura que ha llegado ahí llorando de toda la crisis y culpando de toda la crisis que hay en el país a los Estados Unidos. Vamos a escuchar este momento, repito, en la Asamblea General, donde Cuba pues ha preparado toda su campaña y toda su propaganda para denunciar el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético y todo lo que usted y yo sabemos. Se hizo una votación inicial, solamente 136 países apoyaron a Cuba. Recuerden que usualmente eran muchos más países, pero la dictadura cubana cada vez está más sola. Y reitero, los países diplomáticamente pueden estar diciendo estamos con Cuba, estamos con la revolución, pero en la práctica cada vez la dictadura está más sola. Escuchen en este momento las palabras. Para el pueblo al que llevan privando de la luz desde hace tiempo, respondan a ese lamento de su pueblo. Che Guevara, uno de los héroes del régimen, el carnicero del Acabón, como se le conoce de otra forma, que acababa con la vida de homosexuales enviándolos a campamentos de esclavitud, decía que los revolucionarios se veían guiados por el amor de su pueblo. ¿Dónde está ese amor? No veo ese amor por ninguna parte. Hace 5 años, este mes, el 11 de julio de 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU. Vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. Interrumpo al orador. Es una moción de orden, una cuestión. Este es el momento en el cual, para que ustedes vean cómo es la dictadura cubana, en el momento en el que está hablando el embajador de los Estados Unidos, el régimen de La Habana quiere que se calle, para que no hable de los presos políticos, para que no hable de la represión del 11J. Y el embajador de los Estados Unidos en el intercambio le dice, esto es los Estados Unidos, esto no es La Habana donde tú callas a la gente. De orden de la delegación de Cuba. Antes de ceder la palabra, recuerdo al distinguido representante de Cuba que, de conformidad con el artículo 71, un representante que plantee una cuestión de orden no podrá intervenir sobre el fondo de la cuestión que se esté debatiendo. Básicamente, en palabras normales le han dicho al representante de la dictadura, te tienes que callar la boca, porque así de groseros, así de falta de respeto, así de sin educación son ellos. Con ello, cedo ahora la palabra al representante de Cuba sobre una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Pido que llame al decoro al señor representante permanente de los Estados Unidos. Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes. Es usted un mentiroso, señor Walsh. Miren esto, lo llama mentiroso y aquí viene. Your remarks will be reflected. Los comentarios quedarán reflejados en las actas de la reunión. Y pido a los miembros que se ajusten a la práctica de las Naciones Unidas, en virtud de los cuales los debates se celebran de forma respetuosa. Y ahora cedo la palabra al representante de los Estados Unidos de América para que continúe con su discurso. Presidente, el régimen y sus
representantes no quieren que escuchen lo siguiente. Hace 5 años, este mes, se va a celebrar el aniversario. Miles de cubanos se lanzaron a las calles de Cuba para pedir su libertad. Tenían hambre, estaban ya hartos, llevaban años sufriendo los apagones, estaban hartos del régimen que tiene miles de emisiones, mientras que su pueblo pasa hambre desde hace 67 años. El régimen se ha enriquecido en las élites, abusando a su pueblo, asfixiando la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista. El comunismo jamás ha funcionado, no funciona y jamás funcionará. Palabras del embajador de Estados Unidos ante la ONU, donde se estaba desarrollando todo este debate, donde la dictadura cubana no quería que se escuchara, pues lo que ha sucedido en Cuba después del 11J, se van a celebrar 5 años. ¿Y qué ha sucedido en Cuba después del 11J? Más represión, más presos políticos. Y van a ver un momento muy importante donde le muestra la cara de presos políticos que hay hoy en la isla. Y cuando el pueblo cubano pidió algo mejor, algo diferente, tener una voz, el régimen pudo escuchar, pero decidió no hacerlo. Metió en la cárcel a 800 de sus propios ciudadanos y quiero leer hoy algunos de sus nombres. Tienen que escuchar sus nombres y ver sus rostros. Luis Manuel Otero Alcántara. Está en una cárcel de máxima seguridad. ¿Saben cuál fue su crimen? Expresión artística. Aparece aquí, lo cito. Su delito fue ser artista. Fernando Almadérez Rivera. Su delito es un músico y escribe canciones que no le gusta al régimen porque piden libertad. Miguel Castillo Pérez. Otro músico en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hizo? Escribía canciones de rap que no le gustan del todo al régimen. Fotos de los presos políticos en la propia cara de la dictadura. Los presos políticos que la dictadura dice que no existen. Ahí usted los tiene. Seguimos escuchando. Este joven, Duanes León Tobero, fantástico joven, un poeta, es un poeta. Escribe poesía. 14 años en una cárcel de máxima seguridad. Y estos dos hermanos, Jorge Martín Perdomo, la ONU, todos ustedes han condenado su detención y pidieron su liberación. Vean sus rostros cuando pronuncian sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. Colegas, no son violentos, no tienen armas. Lo que llevan llevan flores y escriben poesía y canciones. Y por eso el régimen intenta acabar con ellos, metiéndolos en la cárcel. Estos son los nombres que la delegación que golpea la mesa no quiere que escuchen ustedes, no quiere que esta asamblea escuche estos nombres. No les gusta la disidencia ni la libertad de expresión. En lugar de ello, cada año se escudan en ese mito llamado el bloqueo. Pues hablemos de ese llamado bloqueo. Me dirijo a algunas de las delegaciones. Si existe un embargo, un bloqueo, como quieran llamarlo, ¿cómo es que la asistencia humanitaria de Canadá, Belice, Chile, China, Colombia, la Unión Europea, México, España, Rusia, Uruguay y de la ONU misma llega al país, como ha llegado en los últimos meses? Muchos mencionaban un petrolero que llevó 750. Bueno, ahí ustedes los tienen. El momento en el cual desenmascaran a la dictadura, el momento en el cual se le pone el nombre, el rostro de los que hoy están sufriendo por esa dictadura. Y nuevamente el cartelito que el régimen siempre utilizan. No hay un bloqueo, no hay un embargo. Bueno, explícame cómo si hay un bloqueo, cómo si hay un embargo. Es posible que ustedes estén recibiendo toda esa ayuda internacional. Yo creo que más claro ni el agua. Yo creo que nuevamente la dictadura cubana
solo se queda con esos aliados serviles y esos que en la ONU le aseguran: yo estoy contigo, pero en la práctica ocultan y dan la cara o miran para otro lado ante lo que está sufriendo el pueblo cubano. El discurso de Bruno Rodríguez, como siempre, fue un discurso donde llamó a los Estados Unidos el responsable de lo que está pasando en Cuba, llamó a la administración del presidente Donald Trump mentirosa, dijo que Cuba no representa un peligro para la seguridad nacional. Dice que el 98.3% de los comentarios en redes, según un estudio hecho por ellos mismos, aseguran que en los Estados Unidos y la comunidad de los estados cubana que vive en los Estados Unidos no apoya el cerco a la dictadura. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Dice que no hay actividad en Cuba que amenace a Estados Unidos y terminó el discurso diciendo que la decisión de Cuba es patria o muerte. Bueno, sabemos definitivamente lo que eso ha significado para el cubano. Ha significado efectivamente eso. No patria, pero sí la muerte. ¿Qué le parecen a ustedes estas declaraciones, este tenso intercambio y, por supuesto, cómo quedó una vez más desenmascarada la dictadura cubana? La misma dictadura, recordemos, que dice que no explota a los médicos cubanos y les roba el salario. La misma dictadura que aseguró en la ONU, en ese mismo escenario, que ellos no tenían militares en Venezuela. Les mataron a 32 mercenarios. Los mismos que han dicho en la ONU y en organismos internacionales que no han permitido que se lleven a mercenarios cubanos a pelear al lado ruso. Los mismos que han dicho una y otra vez que le ofrecen al pueblo cubano un bienestar, que le ofrecen al pueblo cubano un crecimiento. La pregunta es, ¿ustedes le creen? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios.